Como no tiene nada que hacer, estaba perdiendo valiosas horas de mi vida viendo TikTok y me encontré con este video en donde están grabando la hoja de un árbol con una máquina láser. Así que me dije a mí mismo, te acaba de llegar una máquina, la máquina que tú escogiste para quedarte en el estudio y trabajar con ella. Así que hoy les voy a presentar la nueva máquina que va a formar parte del equipo de Nada que Hacer. Ya me decidí por una, así que acompáñenme a revisar la Creality Falcon 2 de 22 watts. Ya les mostré la versión de 12 watts, pero en esta versión también quiero mostrarles algunas cosas adicionales que pedí para ella y que muy seguramente a ustedes les van a servir, no solo con esta misma máquina, sino con cualquier. Y que vamos a verla. Muy bien, como les dije, esta máquina yo ya la había revisado, pero la versión de 12 watts. Como siempre les explico, mientras más watts hay menos definición, mientras más potencia, pues podemos cortar las cosas más rápido, podemos grabar mucho más rápido, pero suele reducirse la definición. Ahora, es una cosa ínfima, es muy pequeña, pero sí afectemos grabados muy grandes, así que ustedes deben de evaluar para qué necesita una máquina, una muy potente para hacer cortes y grabados en metales, por ejemplo, o una más sencilla para hacer grabados en materiales suaves, madera, piel, cosas así suavecitas. Por eso es que no siempre más potencia es mejor, tienen que saber para qué la quieren. Y ojo, esta es una duda que todo el mundo tiene. Con las grabadoras láser o de LED láser no se puede cortar acrílico transparente. Se puede cortar acrílico de colores, menos el azul y el amarillo y por ahí algún naranja. Y el más sencillo de cortar obviamente es el negro. Así que por más potente que compren láser de corte, no van a poder cortar acrílico transparente. Sí van a poder grabar metal. Incluso van a poder grabar con colores sobre el metal, ya que eso depende de la oxidación y la temperatura y esos detalles. Pero bueno, les cuento esto para que lo tengan en cuenta. Yo elegí esta máquina no por ser la más poderosa, sino que me gustó el hecho de que se puede sacar de la caja y empieza a funcionar prácticamente. Creo que el diseño es muy bonito. Tiene un buen tamaño, 400 por 415 milímetros. Y me encanta que tenga las patitas que se pueden desatornillar para ajustar la altura. Ya sea una pulgada o un poquito más. O unos cuantos milímetros si está chueca la mesa o el lugar en donde la... Lo que me lleva al siguiente punto. Como esta ya iba a ser la máquina que me voy a quedar. Y ojo, esta máquina me la envió Creality. No me están pagando por hacer este video. Ellos me mandan productos, yo se los muestro a ustedes para que ustedes elijan cuál es el que les gusta más, para que vean cómo funciona, si a ustedes los convence o no. Y es por eso que les muestro pues todo lo que pienso de estas máquinas. A mí esta en particular me gusta porque ya viene prearmada, me parece fácil de utilizar y aunque no tiene acción Wi-Fi, siempre las grabadoras láser dependen mucho de una computadora. No son como las máquinas o las impresoras 3D que tienen su propia pantalla y su sistema y que desde ahí se pueden controlar muchas cosas. Una grabadora láser depende mucho de la computadora para que la utilicemos y la vayamos controlando. Así que usualmente trabajamos con una computadora cerca de ella. En algunos casos la conexión inalámbrica sí funciona muy bien, pero en otros, como es mi caso porque aquí es algo muy pequeñito, pues eso no es un deal breaker para mí. Así que si no les gusta armar, ya la quieren sacar de la caja que funcione, pues la Creality Falcon es para ustedes. Les digo, esta es la versión de 22 watts. Ahora, otra cosa que pedí para esta máquina es la cama de corte o el panal de corte. Esta es una base que nos va a permitir tener muy buena ventilación para que los cortes no se manchen, para que protejamos la mesa sobre la que estamos trabajando, porque este panal de corte trae una placa metálica que no va a dejar pasar el láser a la mesa del lugar en donde estamos trabajando. Así que con esto vamos a cortar más rápido, más limpio y además tiene algunas ventajas como que podemos fijar las piezas que estamos cortando, ya sea con imanes, porque esta está hecha de lámina, ya que hay otras que están hechas de aluminio, pero para que ustedes vean la practicidad de esta máquina, lo que hice fue cortar unos pequeños seguros en madera de triplay de 3 milímetros que me van a ayudar a fijar todo encima de mi cama de corte o de mi panal. Como pueden ver, esto lo cortó de una sola pasada, fue muy sencillo.
Y en lo que se corta, también quiero platicarles de otra cosa. Y para la cortadora láser, ojo, tanto la cama como la siguiente que les voy a mostrar lo pueden utilizar o lo pueden comprar para cualquier otra cortadora láser que ustedes tengan. Eso es lo padre de esto, que es intercambiable entre las marcas y fabricantes. Pero algo que sí les recomiendo mucho que consigan es, digamos, que esta cubierta o carcasa para evitar que el humo llene nuestro espacio de trabajo, porque obviamente estamos utilizando un láser que está quemando todo. Y no saben cuántas veces me he llenado de humos y me he ido del estudio con los ojos llorosos, a pesar de que tengo pues mi sistema de extracción. Ustedes ya me han visto que luego ando ahí jugando con mis tubos. Estoy emocionado por abrir esta caja de Creality. Es un enclosure para nuestra grabadora láser, es decir, va a proteger a nuestra grabadora y a nosotros del humo que se produce a la hora de cortar, y trae todo lo necesario para que el estudio o el lugar en donde ustedes trabajen pues no huela a quemado, no afectemos a nuestra salud. Así que ahí está el tubo de ventilación. Lo voy a abrir. Está muy bueno que traiga ya su tubo. Yo aquí tengo un sistema de extracción que no he terminado, pero pues esto me va a ayudar muchísimo. También están estos piezas para ayudarnos a darle forma a nuestra caja. Vean cómo están hechas de plástico. Y viene nuestro conector para el tubo, una abrazadera para sostenerlo allí, y está la tela que, vean, esta es la forma que va a tener. Están las instrucciones para que armemos todos nuestros tubos y después lo cubramos y conectemos todo pues a una ventana, a un lugar fuera en donde el humo no nos afecte. Ahorita abrimos esto para ver el material, pero adentro quiero que vean, están todos los demás conectores y están todos los tubos que necesitamos para armarlo. Este es el tubo, todos vienen identificados con diferentes números y no son tubos de PVC, estos son tubos de fibra de vidrio, así que van a ser resistentes y ligeros. Vean, son bastante gruesos, creo que me dan mucha que esto no lo voy a romper, va a aguantar mucho y muy probablemente rompa esto, pero es más fácil reparar esto, los tubos, porque pues los tubos si se doblan de otro material necesitamos conseguir nuevos o tratar de enderezarlos si se van a romper. Y esta otra cosa es muy importante. Esto que viene aquí, vienen los tornillos para colocarlo, pero además, vean, tenemos un ventilador para ayudarnos a extraer todos los humos que funciona vía USB. Es un ventilador de 5 volts y con eso vamos a extraer todo. Tiene una rejilla para proteger y de esa forma vamos a hacer que todo ese humo que se está generando salga. Entonces está muy cool. Tiene una pantalla para que podamos ver dentro, que tiene este color ámbar que va a proteger nuestros ojos de la radiación del láser cuando corta. Y además tenemos este material que es retardante de fuego, así que si dentro se produce fuego, esto nos va a ayudar también a proteger pues nuestro entorno a que no se queme. Déjenme lo armo y les muestro cómo funciona. Se supone que de este lado iba a ir la máquina cortadora, pero como vamos a ampliar el estudio para allá, pues esta parte ya no va a existir. Entonces en algún momento la voy a poner allá, pero yo pensaba hacer una campana para que absorbiera todo el humo, pero resulta que venden esta carcasa que además de ser a prueba de fuego, pues es portátil, está hecha con barras de fibra de vidrio y es bien sencilla de armar. Y lo mejor de todo es que la podemos utilizar en prácticamente cualquier cortadora. Y lo que me parece mejor de todo es que tiene un ventilador USB que nos va a servir como extractor. Así que va a llevar todo esto, la manguera que incluye, nosotros la podemos poner en una ventana o en un lugar exterior para que no nos llenemos de humo dentro del lugar en donde está trabajando. Así que esta cubierta me parece una chulada, es muy ligera, tiene bolsas a los lados para guardar nuestras herramientas o cosas que utilicemos y también tiene otros huecos para pasar los cables, cambiar el lugar en donde está la entrada de aire o la salida de aire y de nuevo es retardante de fuego o a prueba de fuego, entonces creo que está muy cool. Ahí se las dejo abajo en la descripción, chequenla, les va a servir para cualquier otra máquina que tengan y ustedes no batallen con. Así que una vez hecho esto, ahora sí tomé las piezas que me sirven para fijar las hojas y yo les recomiendo, antes de que vayan a tomar hojas de los árboles, que tengan un libro preparado. Ustedes van a meter las hojas a ese libro y las van a dejar secar ahí por 1 o 2 días, porque si no las hojas se les van a arrugar, como esto que me pasó a mí. Digo, al momento
La dejé debajo de una tablet como por 1 o 2 horas y me sirvió para poder grabar sobre ella. Pero al día siguiente que llegué al estudio se veía así. Sin embargo, fíjense, es que tengo acá. Ya tienen unos 3 días, vean cómo cambiaron de color, pero ya están súper planas. Así que yo les recomiendo que las guarden en un libro para que el libro va a absorber la humedad y las va a mantener bien planas para que las podamos grabar y una vez grabadas se queden así. Las herramientas para fijar las cosas funcionan muy bien en este caso porque como tenemos la asistencia de aire para hacer un grabado bien limpio, pues este aire también puede mover a la hoja, entonces no queremos que se ande moviendo para poder grabar todos los detalles. Y es ahí a lo que voy. Sin una cama de corte o panal va a ser un poquito más difícil hacer esto sin que se queme la hoja y sin que se mueva. Entonces ahí les voy a dejar abajo en la descripción estos aditamentos para las máquinas cortadoras láser, tanto la cubierta como el panal. Y pues la Creality Falcon 2 de 22 watts es el nuevo integrante aquí del estudio. Pronto les voy a estar enseñando algunas otras cosas que voy a hacer con ella. Voy a hacer algunos sellos con otros materiales, unas piezas para un avión que estoy armando. Porque ustedes saben que los aviones de aeromodelismo están hechos con madera de balsa y triple, entonces una cortadora láser funciona muy bien para hacer. De nuevo, no todas las máquinas son para todos. Mientras más potencia no significa que sea mejor, simplemente son usos diferentes. Yo les diría que si van a cortar muchas cosas, más potencia es. Pero si van a hacer más grabados que cortes, pues tal vez menos potencia sea suficiente. Yo por eso me quedé con esta que está a la mitad. Es muy bonita, funciona saliendo de la caja. Me encantan los pequeños detalles que tiene para ajustarla y tener comodidad al utilizarla. Y pronto estaré pidiendo el rodillo para grabar en cosas redondas, tazas, piedras. Bueno, las piedras también se pueden grabar así, pero una taza de cerámica ya la podemos grabar. Acuérdense, las empresas me envían estos productos para que yo los revise, pero no me pagan para hacerles un anuncio. Yo solamente se los muestro para que ustedes vean cuáles son algunas de las funciones que tienen, cómo funcionan, qué es lo que me parecieron a mí. Y es por eso que les digo que hay algunas que pienso que son para trabajo más pesado, para algo más rico, para una u otra cosa. Así que cuéntenme qué piensan. Si hay alguna otra máquina que quieren que revise, avísenme ahí abajo en los comentarios. Ahí les voy a dejar esta máquina. Ojo, el envío tal vez sea un poquito más costoso porque como ya viene prearmada, pues más grande, pero sí vale la pena. Cuéntenme qué piensan y recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.